Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, hoy estoy junto a Mili Pioletti, a Jimena Fuertes, a María Caferata. Te recordamos, antes de empezar a conversar acerca de los temas que preparamos para el día de hoy, que te podés suscribir al Hecho Maldito, darnos una mano, apoyarnos para que siga existiendo este espacio libre de humo, libre de pescado podrido y con más preguntas que certezas, pero que seguramente te ayudan a pensar un poco, entender un poquito más la compleja realidad circundante. Acá en la descripción del capítulo tenés un enlace, un link. También, si nos estás escuchando a través de YouTube, tenés un QR para escanear y suscribirte a la comunidad de El Hecho Maldito. Bien, continúa por supuesto la novela del jefe de gabinete Manuel Adorni. Esta semana recrudeció la presión, tanto en off, desde dentro del gabinete, también de algunos representantes parlamentarios del oficialismo. Ya se animan a decir que no tiene el apoyo, que el gobierno lo tiene que apartar. Cada vez más solos, Karina y Javier Milei sosteniéndolo a Manuel Adorni. Y sí, la novedad de esta semana fue que se logró levantar la sesión que estaba pautada en el Senado, donde la oposición iba a poner en discusión los pedidos de interpelación al jefe de gabinete, una negociación parlamentaria. Finalmente el oficialismo logró un objetivo de cortísimo plazo, que fue levantarla de esta semana, porque para la semana que viene está llamada otra sesión y bueno, va de suyo que van nuevamente la oposición a plantear el tema de Adorni. Una interpelación, además, es que el jefe de gabinete concurra a la Cámara sin la posibilidad de tener los cuestionarios previamente, como es habitual en los informes, ¿no? Tiene que sentarse ahí y responder las preguntas que en ese momento le hagan los senadores, lo cual es, por supuesto, un momento difícil para cualquier persona y para una persona que mintió de la forma descarada como lo hizo el jefe de gabinete, más complicado todavía. Si la cara de piedra no sabemos si le va a alcanzar para esa situación, yo creo que está bastante acorralado. Bueno, veremos cuál es el devenir en ese sentido. Sí, lo que pasó esta semana fue que el presidente del bloque PRO en el Senado planteó que, bueno, llegado el caso que tengan que votar la destitución, la van a votar. También la Unión Cívica Radical en el Senado, a través de Maximiliano Abad, en el mismo sentido, planteando que ya no tiene lógica que el jefe de gabinete se mantenga en el cargo si hay como un tironeo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tipo jarrón chino, ¿viste? Llévatelo vos, sí. Tiralo vos, yo no lo quiero, ¿no? Me parece que ahí sí el oficialismo lógicamente plantea tiene una idea de, bueno, que no me lo impongan la destitución de Adorni, sino, bueno, algún tipo de salida elegante. En estos días hubo también algunos rumores de una embajada, un pedido de licencia para la investigación. Bueno, en el medio siguen pasando cosas en la Argentina, cositas tranqui, como por ejemplo la concesión de la hidrovía, que se confirmó. El 80% de las exportaciones de la Argentina pasan por la hidrovía, el canal navegable del río Paraná. Bueno, la empresa belga Jan de Null. Qué buena pronunciación, chicos, ¿son belgas? Sí. Ah, bien, Sí. me parecía. Yo estoy hecho belga. más que ser... No sé si eso Yo suma. ya estoy llegando. Estoy llegando hecho belga, pero ojalá sea un belga que tiene la concesión de la hidrovía, porque te llevas un negocio tranqui, ¿no? El 80% de las exportaciones de la Argentina. También se aprobó la venta de Telefónica. La fusión. La fusión Telefónica-Telecom. Grupo Clarín gana poder. Si bien hay algunas condiciones que se le pone, ¿no? De desinversión para que no haya concentración, los especialistas en el tema dicen que es una hiperconcentración, un paso más en la hiperconcentración del panorama de medios y de comunicación en nuestro país. Hay alguno que con cierta perspicacia decía, che, miren que Clarín, miren TN, que en estos días no le está pegando al gobierno, ni con Adorni, ni con nada. Yo no lo pude chequear porque estuve un poco ocupado con otros temitas, pero bueno, no me sorprendería, no me parecería loco en el contexto de esta fusión que se aprobó. Bueno, actos del Día de la Bandera, el 20 de junio, Rosario, Milei con el gabinete, parece que va a ir Adorni, que una concejal del PRO le mandó una carta al Poder Ejecutivo diciendo, che, no vengas con Adorni, me parece
parece que no da. Bueno, parece que va con Adorni igual. Va a ir Vicky Villarruel también, aunque no está en la comitiva oficial. Ahí, bueno, veremos, hay un poco de novela. Ahí en Hay términos, un poco de novela y te sumo, parece que van a ir por tierra, que parece una boludez, pero bueno, son muchas, o sea, son 4 horas hasta Rosario, irían todos juntos en un auto. Tienen tiempo para charlar. La comitiva oficial, el gabinete. El gabinete, Victoria Villarruel iría por otro lado, no sabemos por qué medio físico. Sí, salen a las 7:30 de la mañana y llegan para hablar a las 10 allá. Tenés un montón de horas para hablar ahí. Sí. Ahí Qué para lindo taca. ese grupo. Vos fíjate. Qué lindo está grupete se armó, que no se corte. Patricia Bullrich, que casi no va porque no quería sacarse la foto con Adorni y se sacó la fotito del 3% después de que ganó Argentina. No sé si la vieron en Twitter. Qué pilla que Va a estar Luis Caputo, que también está pidiendo hace bastante tiempo que hay que hacer algo con Adorni por el impacto que está teniendo la imagen del gobierno. Y tenés todos funcionarios que en conversaciones privadas están diciendo Milei lo tiene que soltar, y va a estar ahí Milei, que los está llevando a todos a propósito para sacarse una foto con el tipo que quiere que eche. Es, la verdad, una demostración muy fuerte propio Milei y de su hermana Karina, que Karina además está con una cosa de desconfianza porque nadie lo está saliendo a defender al propio Adorni. Entonces los están llevando arrastrados a sacarse una foto con un tipo que no quieren sostenerlo más. Y no es un secreto que hasta Karina tiene dudas respecto de Adorni. Adorni hoy por hoy es un tapón legislativo que impide que avance. O sea, iniciativas súper nodales e ideológicas para el gobierno de Javier Milei, como el super RIGI, inviolabilidad de la propiedad privada, están todas paradas. Inviolabilidad de la propiedad privada ya no se trató en la sesión anterior porque hubo mucho quilombo con tema pliegos, Micheli, sí, etcétera, etcétera. Entonces, digo, también lo que está pasando, lo que decías vos, Yendi, con los legisladores del PRO, de la UCR, etcétera, y con los aliados y dialoguistas, es que dicen, che, ¿por qué estamos frenando la agenda de la Argentina del futuro por este chabón? Me causaba gracia, no sé si lo escucharon a Pagni el lunes, que hablaba de Adorni como una persona con indigencia cognitiva, uh-huh, y que sorprende que alguien tan poco dotado intelectualmente haya llegado a donde llegó. Me pareció muy hermoso, indigencia cognitiva. Sí. Pero digo, también es... Yo desde que asumió Milei tengo esta sensación, que siempre lo termino comprobando una y otra vez, de que no hay costos políticos para ellos. No sé. Ojo que me parece que es distinto lo que hicieron. Es la segunda vez que le ponen todo el gabinete, como decía Mary recién, a defender, a cubrir, a rodear a Adorni. La primera vez, ustedes lo saben bien, parlamentarias compañeras, fue en el Congreso donde le hicieron toda la tribuna. Ahora, eso fue dentro de un ámbito institucional cerrado. Mañana, este sábado, va a ser en un espacio abierto en donde va a haber mucha gente que va al acto del Día de la Bandera allí en Rosario, en pleno centro de la ciudad. Por eso también va a ir Villarruel, porque la invita Maximiliano Puyaro, el gobernador radical. Como una forma también de marcar su libre juego. Entonces no es lo mismo, es una jugada un poquitito más riesgosa, justamente porque el escenario no es el mismo. Ahora, la pregunta para todos los que venimos laburando en política desde hace tantos años, cubriendo política, es siempre el fusible del presidente es el jefe de gabinete, que para eso está, porque en términos institucionales, incluso dentro del organigrama de gobierno, es el jefe de ministros. Él es el jefe de Caputo, jefe de gabinete de ministros. Claro, exacto. Él es el jefe de Petovelo, es el jefe de Lugo, o sea, él les tiene que ordenar la interna. Muchas veces te sirve ese cargo para cuando hay sectores en pugna, bueno, vos podés mediar. Es un lugar de mucho poder y de mucha muñeca que tenés que tener. Ahora, si es al revés, ¿por qué es al revés? ¿Porque Milei es loco, porque es disruptivo, porque es nuevo todas sus formas políticas, o porque en realidad Milei está hasta las manos por la misma causa que lo están persiguiendo a Adorni? ¿Qué está Libra atrás? Eso es lo que no podemos saber, porque la justicia tallano te duerme la causa. Ahí, sobre eso también me parece interesante esto que decís de que institucionalmente, o como los que conocemos la política tradicional, el jefe de gabinete debería funcionar como el jefe de gabinete de ministros, el jefe de todos ellos, claro, y como un pararrayos para el presidente. No es el rol que cumple Manuel Adorni. O sea,
realmente y de manera concreta el rol que él cumple como coordinador de ministros, en verdad, lo tiene Karina Milei, secretaria general de la presidencia. El rol de mediar, negociar, hacer estrategia legislativa, dar sus informes y tal, y conversar con los legisladores y demás, lo hace hoy por hoy Patricia Bullrich, no Victoria Villarruel, que no tiene ese rol. Entonces, hay como una disforia de roles adentro del gobierno de Javier Milei, a causa de la ideología, digamos. O sea, Manuel Adorni, si tiene ese rol, para el cual está tan poco dotado intelectualmente, como bien dice Carlos Pagni, es por una cuestión ideológica, porque no cumple otro... O sea, no es un chabón que labura de sol a sol haciendo esto que nosotros decimos, que deslomándose haciendo esto que nosotros decimos. Hace otra cosa, significa otra cosa. Hay que ver ahora por qué Javier Milei lo quiere seguir sosteniendo en contra de las voces de todos, digamos. Muy probablemente tiene que ver con Libra, porque además es un caso tan grotesco, digamos, esto que salió en los últimos días de los 8 millones en sábanas y toallas que gastó Manuel Adorni. Habla un poco de lo grotesco de esto y que tal vez si saca el tapón Adorni, salgan muchas cosas más de este mismo nivel de eso, de grotesco, como de, no sé, me sale para la palabra como de barato, ¿entendés? Sí. Pero bueno, eso, en ese sentido lo decía. Hay quien pone el ojo en la licitación de Tecnópolis también, ojo ahí, porque también son cosas como complejas de comprender, que pasan por debajo del radar también. Entre los finalistas parece que estaba todo dado para que lo gane DirecTV TIC, que está en alianza también con Foggia Group, que es una empresa de Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei, una de las contratistas de Más B, la empresa de Bettina, la mujer de Adorni, claro, que daba servicios de coaching ontológico a estas empresas que estaban por ganar la licitación de Tecnópolis. Tecnópolis, les recuerdo, un predio gigante en Villa Martelli con capacidad de ser escenario de recitales internacionales, ¿no? De hacer negocios del espectáculo muy grandes, ¿no? Una licitación que quedó parada justamente por esta situación, donde uno dice, bueno, aparece Libra, aparece Tecnópolis, ¿qué pasa? Si suelta la mano Adorni, empiezan a llegar las balas en la zona de Karina, en la zona de Javier. Claro. Entonces, bueno, también ahí hay quien empieza a rascar un poquito en ese sentido. Me interesa también pensar o pasar en limpio qué es lo que estuvo pasando, cómo es lo del Congreso, cómo es lo del Senado, cómo es lo de diputados. Hay proyectos, ambas cámaras están en condiciones de tratar la interpelación, es algo que lo contempla la Constitución, está también incluido en los reglamentos. Una vez se pierde un poquito. Sí. Brevemente, el cronograma legislativo sería la semana que viene, el día 25, en el Senado se va a tratar el pedido de moción de censura. Si están los votos, tiene 7 días después para convocarse el Senado, interpelarlo a Manuel Adorni y al final de esa interpelación, si está la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes, se lo echa y después vuelve a diputados. Donde ahí es un capítulo aparte porque no es lo mismo lo que está diciendo el PRO y la Unión Cívica Radical en el Senado que lo que están diciendo en diputados. Y esto a mí me hace pensar, yo imagino que ustedes tuvieron mucho esta conversación en estas semanas, que es, ¿a quién le sirve que Adorni siga en ese lugar? ¿Está equivocado Milei en sostenerlo? ¿La oposición está avanzando correctamente en insistir en destituirlo en vez de sostenerlo ahí, generándolo como un origen sistemático de problemas y dolores de cabeza para el gobierno? Y yo estoy teniendo mucha discusión que para mí no está mal Milei en sostenerlo y tiene su propia lógica, porque Milei lo que dice es, por un lado, yo lo sostengo porque después de Adorni vienen por mí, porque está convencido que es toda una operación mediática orquestada para pegarle a él y porque piensa que el costo político no termina siendo tan determinante. Y cuando prestas atención de quiénes son los que están detrás de este pedido desesperado a Milei de por favor soltarle la mano a Adorni, no es la oposición, es el PRO, la Unión Cívica Radical y el sistema político. Y adentro del gobierno también. Y adentro del mismo gobierno. Y Patricia Bullrich. Que también un poco como decir Clarín, que tuvo la mejor noticia que podría haber tenido en los últimos 3 años de gobierno de Milei, que es que finalmente le van a habilitar la compra de Telefónica y se va a convertir básicamente en un monopolio. Porque más allá de las concesiones que tiene que hacer, creo que tiene que desprenderse de 6 millones de clientes en comunicaciones. Va a seguir teniendo el 57% del mercado. ¿Quiénes son los que le están
están pidiendo esto. Entonces, hay una negociación ahí de los que están sosteniendo la misma lógica de el problema de Milei son las formas, pero no el programa económico. El programa de Milei es que no nos escucha en los temas institucionales que nosotros estamos pidiendo, pero no el proyecto estructural de fondo, que es lo que viene a instalar Milei. Y cuando yo recién estaba viendo un informe de inteligencia analítica y las menciones de Adorni, vienen 50-50, 50% del peronismo, 50% del PRO. Okay. Entonces, hay algo ahí de quién es el discurso respecto a pegarle a Adorni. Y ahí yo no puedo evitar pensarlo. Hablaba con un funcionario que está rosqueando los votos para evitar que lo echen, que es: sí, el presidente tiene todo el derecho del mundo a elegir a su jefe de gabinete. Si quiere elegir un jefe de gabinete que es un ladrón y cada vez que abre la boca mete la pata, bueno, es una prerrogativa del presidente. Ahora, si me preguntas, ¿le sirve a la oposición pegarle a Adorni y destituirlo a la fuerza? Yo creo que también le sirve. Yo creo que el argumento de sirve más tenerlo ahí generando problemas pesa menos que una oposición que se muestre ordenada y con voluntad de poder, que es el problema que tiene la oposición hace muchísimo tiempo y que no logra generar un camino de resistencia frente a Milei durante los últimos 3 años. No, y si muestra una mayoría especial, ahí, bueno, hay que juntar más que la oposición dura para destituirlo. Entonces también si eso efectivamente ocurre, es un hecho político que sienta un precedente. Digo, mirá, juntamos esta mayoría para destituir a tu jefe de gabinete. Digo, es un golpe, claramente es un golpe. No, sin duda que es un golpe, y en esta línea del costo político, yo me pasa que digo, tal vez estoy en lo personal, digo, como persona que le gusta la política, trabaja en política y en comunicación, acostumbrada a que el costo político signifique otra cosa. Digo, es como que siento que los costos políticos ahora significaron casi, te insisto, una ley, Casi, Claro. pero estuve a esto, this close. Sí, pero no es lo mismo el costo político para las fuerzas del campo popular que el costo político para las fuerzas del poder económico. La vara totalmente es distinta, y en eso coincido totalmente, y se nota mucho más ahora. El costo político, o sea, la vara para los sectores nacionales y populares son unos: es andate, te mato, renunciá, Alberto Fernández sos el peor del mundo. Y la vara ahora es otra. A Daniel Arroyo lo echaron del Ministerio de Desarrollo Social por el precio de unos fideos. ¿Te acordás? En plena pandemia. Totalmente. ¿A quién era? Nicolás Trota lo echaron por decir que abría las escuelas o no abría las escuelas. Bueno, a Mary, ¿te acuerdas de Mary? Bueno, Bueno, qué sé Mary, yo, ¿qué decir? el besateta. Sí, Estaba por supuesto amando. no fue agradable esa imagen. Reivindicación a Mary, ya. Total. ya, Sí, ya. Aguante el amor. Condenado por amar. Condenado Total. por amar. Injustamente condenado por amar. Pero digo, en esa línea del costo político sí, costo político no, hay como una sobreinterpretación, me parece, un poco en línea de lo que mencionaba Mary recién. Hay gobernadores como Sáenz de Salta, que lo quiere arrastrar también a Jalil, también a Jaldo, para decir que si a Javier Adorni, si a Una Javier fusión Adorni, impresionante si a esa. Javier Adorni lo echa el Senado o lo echa el Congreso de la Nación, le ahorras el costo político a Javier Milei de tener que echarlo él o de que le renuncie a él. Entonces él está promoviendo que no se lo eche por el Congreso, porque de esa manera Adorni se puede victimizar. ¿Ven el nivel de rulo, de sobreanálisis que hay sí, también, bueno. también en estos sectores del campo popular? O sea, digo, implica muchas interpretaciones respecto de qué es el costo político y qué no es el costo político, y en ese lugar hay senadores como Andrada, Carolina Moisés, que tienen, viste, una relación errática siempre con el gobierno, con los derechos humanos, a veces sí, a veces no. Flavia Rollón también, pero digo, implica Adorni en sí, lo estamos mencionando acá y lo hablamos no porque importe él como persona. Él como persona probablemente es lo que a mí me da más fiaca pensar. Probablemente salga indemne de esto, echado o no echado, con muchísima plata que le va a durar para toda la vida. Esa es una persona que se salvó para toda la vida a nivel económico, gracias a este país. Lo que queda es lo que me interesa, ¿no? Digo, si esto le hace algún daño a la credibilidad de Milei, no pocos legisladores libertarios también hablan de lo que esto hace respecto de las famosas inversiones. Si mantenés un jefe de gabinete con estas características, ¿van a llover las inversiones del Superrigui o no? Entonces también por ese lado, pero hay una
hay una sobreinterpretación también de este tema, eso digo. ¿Sabes lo que te dicen? Sí. Hablabas con la comitiva, ¿se acuerdan que rodeó a Santiago Caputo, que viajó a Estados Unidos hace un mes? Y me decían, nadie pregunta por el tema Adorni. Afuera, nadie pregunta. Nadie pregunta. Ok. No les importa el tema Adorni, a ellos es algo de la propia política local. Lo que tiene que ver si va a entrar plata o no, que es lo que nos importa, es básicamente cómo nos estamos posicionando respecto a China y qué negocio les estamos garantizando. Y ahí yo tengo una mirada distinta respecto a si el gobierno está pudiendo gobernar durante todo el escándalo de Adorni. No hace mucho tiempo aprobaron la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares y el Superrigi consiguió dictamen esta semana y van a intentar aprobarlo la semana que viene. Y vos prestás atención qué sectores están acompañando un proyecto que genera beneficios fiscales, tributarios, inestabilidad por 30 años, que no importa qué gobierno asuma a partir de 2027, no va a poder modificarlo porque te lo llevan a un tribunal extranjero, que no va a generar empleo para ninguna provincia y pese a todo, que va a generar gastos en energía, bueno, lo que ya sabemos, va a ser básicamente poner data centers en la Patagonia. Incluso ahí solamente la izquierda y el peronismo firmaron otro dictamen diferente del gobierno. El resto, Unión Cívica Radical, pero todas las fuerzas provinciales, el MID, todos aquellos que ahora se están desviviendo hablando en contra de Adorni, lo firmaron y es muy probable que la semana que viene, si se convoca la sesión, yo lo dudo un poco porque el quilombo de Adorni te imposibilita avanzar tan rápidamente como quisieras, se va a sancionar y esas iniciativas que van a cambiar estructuralmente a Argentina continúan avanzando. Más allá de la discusión Adorni sí y Adorni no. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada, por ejemplo. Sí, efectivamente se suspendió en 2 ocasiones distintas y ahí está pasando algo muy interesante, que es que el capítulo más complicado y más jodido para Argentina, que es que eliminar el tope del 15% de la venta de tierras a extranjeros, está siendo discutido y lo de Adorni sí habilitó a que algunos senadores que lo querían votar ahora duden. Como por ese lado sí se detuvo. Pero la ley es muy probablemente se sancione. Entonces yo no termino de ver que el caso de Adorni genere tal repercusión que impida al gobierno continuar avanzando más allá de los problemas que tiene de agenda. Aparecieron, estos días transferencias millonarias a provincias que habitualmente le prestan ayuda, ¿no? Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe. De estos días son esas transferencias. Digo, en este contexto donde algunos gobernadores empezaron a alzar la voz de a poquito. Yarlora algo dijo del tema Adorni. Aparece ahí ese tironeo, ¿no? Bueno, tengo estos votos, tengo estos porotos, hay un pedido de interpelación. Mirá que quizás puedo llegar a acompañar. Digo, ahí estamos viendo ese tiro de afloje. Yo coincido con lo que decías vos recién, Mary, porque en el momento de las papas, cuando hay que tratar de leyes y dictámenes, la mayoría de los diputados, senadores que no son la oposición clara, frontal, que es Unión por la Patria, Fuerza Patria, se sientan y más o menos negocian y acompañan. Entonces, el dispositivo de gobierno y de manejo político lo continúa teniendo Javier Milei y el oficialismo en sus manos. Es cierto que están, digamos, con poca capacidad, si se quiere, de orientar la agenda de discusión pública, ¿no? Esta semana quizás un poquito con lo del tema del Mundial, del papá de Messi, de Flor Peña, entró ahí el presidente, pero son chispazos, ¿no? No, ahí es cierto lo que decís, Mary. Yo cuando hablaba de Adorni como un tapón legislativo ahora, es cierto que es en el cortísimo plazo. Después las normas, como vos bien decís, que incluso como el RIGI rigen por 30 años, van a seguir. Y eso es, creo que es lo más grave y lo más atinado que tiene la formación de la Libertad Avanza y los esfuerzos que está haciendo Karina Milei, incluso para tener sello partidario en todas las provincias, para armar una arquitectura de derecha realmente en la Argentina, es dejar estas normas, RIGI, Super RIGI, inviolabilidad de la propiedad privada, ley hojarasca, dejarlas a todas vigentes y andando, incluso eso, gobierne quien gobierne, si reelige Milei, si gobierna Pablo Kirchner, o sea, no sé, si gobierna Axel Kicillof, no importa quién gobierne, o sea, la Argentina tiene esta estructura que ellos lograron hacer. No estoy diciendo que no lo hagan todos los gobiernos, o sea, los gobiernos intentan, según su orientación, dejar ciertos mojones, digo, obviamente no todos, el de Alberto Fernández no pudo dejar el Alberto Fernández no dejó nada, no. Pero el kirchnerismo en sí, el kirchnerismo verdadero, digo, dejó organismos, dejó políticas de largo plazo,
Totalmente. modificaciones Salvo de la Alberto estructura legal. Bueno, legalización del aborto. Bueno, no es por de favor, Alberto. no lo mencionemos. No es de Alberto. No es de Alberto. Alguien tiene que decir algo. Terminó con el patriarcado, Alberto. Ojo. Cierto. Justo En un acto le puso fin. un día dijo, hoy le puse fin al patriarcado. Es Bueno, verdad. Chao, a mí lo que muchas me gracias. preocupa justamente, acaba de salir un decreto que dice que se va a eliminar el impuesto al cheque, en realidad es el impuesto a los débitos y créditos, que es el impuesto a las transferencias para las billeteras virtuales, pero no, y para las grandes empresas, pero no para las pymes o las transferencias que hacemos las pequeñas hormiguitas, los humildes mortales, y toda la estructura tributaria también se está modificando en profundidad en función y en beneficio de los grandes intereses. Por ejemplo, a nosotros los trabajadores se nos volvió a poner ganancias para los que tienen un trabajo registrado con sueldo relativamente alto, o por ejemplo se nos aumenta la cuota del monotributo, o se aumenta el impuesto a los combustibles, que eso después repercute en los precios de todas las mercaderías que consumimos, y no se baja el IVA. Nosotros pagamos del 21% de todas las mercaderías que compramos. Ahora, si sos un gran contribuyente, el RIGI te da beneficios impositivos, también te da beneficios cambiarios porque puedes sacar los dólares del país sin problema, y después el Estado se pierde de ganar tributo en función de lo que puede llegar a producir acá en nuestro país. De hecho, el Super RIGI, que es como la nueva versión, también le baja ganancias a las grandes inversiones. Y esa estructura tributaria después es muy difícil volver a recuperarla, porque es como decís vos, ya quedó instaurada de esa manera, que es lo que de hecho le pide el FMI. El FMI en el último informe le destaca la sanción de la ley de glaciares. O sea, ellos ven en ese sentido un avance positivo para las reformas estructurales tan demandadas por el organismo, que aparte por eso le siguen bajando guita a Caputo sin que haya problema con respecto a las reservas. Si sos un gobierno peronista, te miran con lupa hasta el último centavo. En cambio, si sos un gobierno de derecha, el FMI te da waiver, que son perdones, atrás de otro. Entonces, no solamente el campo popular está peleando contra la derecha que gobierna en Argentina, sino que estás peleando contra toda una estructura. No lo digo esto para desalentarnos, sino para tomar conciencia y para dejarnos de pavadas entre nosotras y nosotros. Tuki, lo dijo. Enganchamos con tema Berenice. Por favor. ¿Cómo es el estoy apellido? harta. Yáñez. Con I latina empieza. Con I latina. Berenice Yáñez. Con que tilde la ñ, e y ¿En la Z. ñ? Con tilde la A. Ah, en la ñ, después viene Acá hay un problema muy gramatical, la E pero y bueno. la Z. Digo, No, digo para que lo googleen bien. no, a propósito de lo que dice Jime, que coincido, digo, no. Uno por ahí, en mi caso que lo veo en el Senado, yo digo, che, no tienen cintura, no tienen margen de acción en nada, no forman parte de las comisiones, no tienen las presidencias, tipo, el margen de acción a los que los han empujado legislativamente es cada vez más pequeño, pero es cierto, digo, que es un sistema más grande, tenés Círculo Rojo, tenés a Trump, tenés un montón, tenés una maquinaria gigante. En el Senado la tenés a Carolina Moisés también hablando mal de Cristina. Exactamente, bueno, por ejemplo, lo que trascendió esta semana es lo de esta chica Berenice Yáñez, que yo particularmente no la conocía hasta este momento. Es la dirigente, la legisladora porteña de parte de Augusto Costa, que es parte del movimiento del derecho al futuro de Kicillof, el armado porteño de Kicillof. Yo a ella la tenía más identificada con el Cuervo Larroque, con Es del Cuervo La Larroque, Patria es el otro, que es claro, pero acá en agrupación la del Cuervo. ciudad de Buenos Claro. Aires está dentro Como del kicilofismo del kicilofismo, porteño. claro, que cuya figura es Augusto Costa, Ahí va. que es un dirigente muy importante y muy serio y Sí, que fue secretario de Comercio de Cristina después de Guillermo Moreno. exactamente, y que ahora es secretario de producción de la provincia. Ujú, de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, a propósito de Berenice, ella Ministra. lo que mencionó es una crítica fuerte hacia Cristina, diciendo Cristina se equivoca, dijo así, ¿no? Cristina se equivoca y bastante Rompe las pelotas. Y bastante rompe las pelotas. Más allá de lo que haya dicho ella en particular, creo que estamos centrándolo
en la figura Berenice, pero no es que importa a ella en particular, sino esto, ¿no? En qué momento se encuentra el peronismo, y creo que a un año de la detención de Cristina, de la detención domiciliaria de Cristina, es como que las preguntas tienen que ser otras, ¿viste? Es como que, si no, siento que es como medio el día de la marmota, preguntándonos siempre lo mismo de, ¿cómo hacemos sin Cristina? Que Axel sí, Axel no, Berenice dice esto. Digo, hay un montón de cosas que ya se están hablando, digo, por debajo de la mesa. Lo único que hizo Berenice fue decirlo. Lo que un sector del peronismo a veces piensa y no se anima a decir, porque a Cristina no se la critica. Pero también hay algo, me parece que... ¿Cómo no se la critica? Se la critica a todo el mundo. No, obviamente, digo, lo que corresponde es no criticarla, digo, pero también me parece que hay un lugar muy cómodo, es decir, estás apuntando al balcón de una persona que está encerrada, que prácticamente no habla hace muchísimo tiempo, que no está interviniendo activamente en el debate público, sí, a nivel interno. Este sábado va a intervenir. Este sábado va a intervenir, pero no es el chivo expiatorio de todo. No es que el peronismo está como está por Cristina. Entonces, digo, también hay que repartir un poco de responsabilidades, y a partir de repartir responsabilidades, también reconstruir, porque es muy fácil. Claramente está pagando el costo, Cristina. Exactamente. Con el cuerpo mismo lo está pagando. Con el cuerpo mismo lo está pagando, y no solamente, digo, por el poder, por el partido judicial. A ver, esta semana le dijeron que no podía colgar una bandera del balcón. A ver, por favor, o sea, es como... Si no, a ver, digámoslo, lo dijo un juez. 2, que es el que se encarga de sostener las condiciones de detención domiciliaria de Cristina, le dijo que si vuelven a hacer eso, puede ir a tener que cumplir los 5 años que le quedan de prisión. Es un delirio, es un delirio. Que lo intenten. El tema ahí es, yo creo que, ¿cómo, si los peronistas le discutían a Perón, cómo no le puede discutir a Cristina? Quiero decir, hay que plantearlo como, no se puede plantear que cualquier crítica a Cristina es una crítica a una vaca sagrada que es tiene a eso la verdad voy, revelada. Y hay que decir que lo que dijo la legisladora porteña es lo que dicen. No sé qué porcentaje del peronismo, puertas adentro en conversaciones informales, y dicen barbaridades aún mayores. Incluso Cristina, que la quiere mucho a Cristina. El problema es un tema de timing. Se está cumpliendo un año el aniversario de la detención de la principal dirigente peronista, que tiene que tomar vitamina D porque solo le dan 2 horas al día a tomar sol en la terraza. Es decir, que le están regulando la cantidad de tiempo que puede tomar sol, que hay una crueldad por parte del Poder Judicial y que se está viendo muy claramente a la primera aniversario. Ahora, hay que diferenciar eso, me parece, de una discusión política que es válida, que es qué rol cumple Cristina, quién tiene que asumir el liderazgo, y me parece que es importante destacar, no puede ser que no se pueda discutir con ningún dirigente político. Hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta las condiciones en las cuales está, y hay que decirlo y dejarse de joder, y si hay que visitarla a Cristina, hay que visitarla a Cristina, porque eso en algún momento va a suceder, y es mejor que suceda ahora que 2 semanas antes del cierre de listas, que parece que está todo encaminado a eso, que Axel Kicillof finalmente va a ir a visitarla a Cristina 2 semanas antes de que cierren las listas, y va a pasar lo mismo que pasó el año pasado. Kicillof ahí tiene un desafío que tiene que hacerlo eventualmente en algún momento. Ahora, no por las condiciones de detención podemos decir que no se puede decir nada, me parece. Bueno, una cosa es no decir nada, por ejemplo, podés criticar cuestiones estratégicas, o podés, no sé, podés discutir lo que necesites, pero de igual modo siempre tenés que poner por delante que está presa por una cuestión de persecución judicial. Si no, o sea, me parece muy importante que miremos Brasil, me parece muy importante que miremos a Lula. El tipo no lo dejaron ir al velorio de su nietito en su momento. Hay un encarnecimiento se dice. Algo encarnizado. Encarnizamiento, sí. Bueno, no sé, en contra de los líderes populares, y que el poder económico lo hace de manera ejemplificadora. No es solamente Cristina, porque si no te pones del lado de Cristina, que de hecho quiero aclarar una cosa, esta semana, ayer o antes de ayer, no le importó a nadie, pero el bloque de Unión por la Patria de legisladores porteños sacó un documento diciendo Cristina está injustamente presa, Cristina es inocente. Es donde digo, el bloque donde pertenece Berenice Yáñez, porque le importó a este sector decir, bueno, esta chica no nos representa, o sea, eso habla por ella. Nosotros acá hay muchos otros sectores que participamos de este mismo bloque que pensamos diferente. Ahora,
si vos no te pones a defender a Cristina ya le pertenece a la historia, ni siquiera le pertenece a ella misma. Vamos a quedar en Orsay siempre, no vas a poder ejercer peronismo, no vas a poder estatizar una YPF por ponerte en ejemplo, digo, no vas a poder reestatizar a AISA si te la privaticen ahora, porque no vas a tener la relación de fuerzas para hacerlo. Vas a estar siempre diciendo, uy, no me da la relación de fuerzas. Ya hubo un presidente que hizo eso, no lo quiero volver a mencionar porque si no lo vamos a sobre representar. Tocate de izquierda si lo querés nombrar. Me parece que no es solo Cristina, es también construir relación de fuerzas para un eventual futuro gobierno peronista, si es que eso puede llegar a pasar. Yo siempre me pongo a pensar en un futuro. Salió. Puta madre, eso quería decir. Fue el alumbramiento de la palabra. Encarnizamiento. No, siempre me pongo a pensar en estos momentos. Por supuesto que uno escucha mucho a todos los que opinan, a todos los que forman parte del amplio y ancho espectro del campo nacional popular, quienes tenemos una aspiración de mayorías, tenemos la obligación de mirar más allá de nuestras narices, más allá de los que nos dicen lo que más nos gusta escuchar a aquellos compañeros, compañeras que piensan otra cosa, y yo realmente hago un esfuerzo de hacer una escucha lo más desprejuiciosa posible. Me pongo a pensar en un futuro mediano donde quizás Cristina ya no esté, donde quizás algún estudiante de un colegio secundario en un libro, en un manual de texto lea que hubo 2 veces presidenta que estaba presa en su casa, que un día pasó el cortejo fúnebre de una de las referentas de Abuela de Plaza de Mayo por su casa, como vimos esta semana. Es una imagen realmente fuerte. Pero Tati Almeida. No podés visitar el velorio de tu amiga. Bueno, por ejemplo, digo, ¿qué estaba haciendo tu viejo, tu vieja, tu abuelo en ese momento? ¿La estaba criticando diciendo que jodía mucho las pelotas? Claro. ¿O la estaba bancando porque estaba poniendo el cuerpo por haber básicamente por haber gobernado como gobernó? A ver, vamos a decirlo, y me parece que acá hay muchas personas que sienten que están saturadas de escucharlo, no sé, habrán tenido una historia también personal con muchas heridas en la gestión, hay muchas cosas que se atraviesan, sí. Pero Cristina está presa por haber gobernado como gobernó, por haber desafiado a los poderes permanentes de la Argentina desde la presidencia de la nación, está pagando el costo por haber tenido el coraje de haber hecho eso. Eso me parece que no lo puede discutir nadie, ¿no? En ningún lugar. Entonces, por supuesto que cuando uno escucha estas cosas, más allá del caso puntual de la legisladora porteña, que yo no tengo nada en su contra, no la conozco, así que no puedo decir nada de ella, por supuesto que uno a veces dice, che, no es que a uno le moleste que la critiquen a Cristina, porque coincido, se la puede criticar por un montón de cosas, Cristina, que hizo en su gestión, que hizo después, digo, acá muchas veces lo dijimos, ¿no? Su elección de candidatos no fue buena, después de haber dejado la presidencia, un montón de cosas. Ahora, cuando vos ves ese tipo de críticas, uno le da la sensación de que es un chiquitaje, ¿no? De que es un chiquitaje, de que es buscar un lugar en un momento donde claramente ella está siendo perseguida, está siendo injustamente una presa injustamente juzgada, porque si uno recorre también lo que fue el proceso judicial de la causa vialidad, que había sido cerrada en Santa Cruz en su momento, ya había sido tratado en Santa Cruz, había sido cerrada, después Javier Iguacel, a pedido de Mauricio Macri, pide la reapertura de esa causa, se hacen un montón de medidas de prueba mal, se hacen un montón de recusaciones de los jueces, le vuelven a caer en el bolillero a Cristina jueces que juegan al pádel con Macri, que es Rodrigo Jiménez Uriburu se llama el señor. Toda esa gente que digamos, no lo vamos a repasar, está remanido, pero si uno se pone a verlo en detalle, claramente. A ver, la campaña Cristina Libre no es una cuestión de fanáticos. También se le busca como poner un poco ese mote para bajar el precio. Me parece que es una consigna que es que nos atraviesa, que le tiene que atravesar a todo el sistema democrático de la Argentina. Por supuesto que no le vas a pedir a todos que enarbolen la bandera, pero me parece que es algo que trasciende incluso la propia figura de Cristina. Tiene que ver con los derechos políticos de la sociedad argentina. Porque si la principal dirigente opositora está presa, estamos claramente en un momento de democracia de baja intensidad, lesionada, no sé, como lo quieran llamar. Por supuesto que hay muchos que buscan normalizar y es complicado
complicado ver que la vocación de normalización esté también dentro del propio peronismo de la situación. Porque yo no tengo... A ver, no me asusta que desde TN o desde La Nación Más busquen normalizar a una Cristina presa. Sí me asusta que dirigentes políticos, militantes del campo nacional popular busquen normalizarlo y lo vean como una oportunidad para pasar a encabezar el movimiento. Digo, una pelea... Que acá lo dijimos también muchas veces, yo no lo dramatizo, me parece que la pelea por quién conduce es una pelea válida en la política y también lo es en el peronismo, en la militancia popular, siempre lo es, pero en este caso, tal como están dadas las circunstancias, no es una pelea en igualdad de condiciones. Total. Sí. Total. Yo voy a exagerar mi postura solamente para pelear. Para discutir, pues ya estamos todos de acuerdo. Sí, y justo encima es un aniversario de mierda, porque la verdad hay que tener en cuenta siempre eso, la detención de Cristina. Ahora, es una interna tan llorona, es agotadora, bueno, es sí. una interna del chiquitaje de la pelea de la provincia de Buenos Aires, en las cuales, y acá la corre a Cristina. La corre un segundo a Cristina, que efectivamente se puede victimizar por lo que está pasando. Pero es una pelea de victimizados. De se victimiza a Axel, se victimiza a Cámpora, y vos me dijiste, pero vos primero en el acto en la tanta, pero vos después en realidad no me bancaste en el PJ. Es agotador, no termina, y el problema que tiene la interna es que nunca dialoga con el afuera. O sea, es una instancia que te envuelve y que es importante para dentro del sector del peronismo, pero vos tenés que apelar a votantes y a un sector que quedó expulsado de lo que vos produciste como proyecto político, si querés, en el 2015 y después en el 2023. ¿Cómo dialogás con esa gente que en un momento te votó, te dejó de votar por un montón de motivos que también lo hemos charlado muchas veces, pero en algún momento tenés que dialogar con ese sector, tenés que resolver el problema o aunque sea ocultarlo, porque tenés que hablar de la capacidad instalada de las empresas, tenés que hablar de la caída del consumo, tenés que hablar del poder adquisitivo de los salarios, tenés que poder hablar del superrigi. No, pero nadie está hablando del superrigi. Entonces, hay algún problema de la agenda y que yo veo que en el peronismo tienen un problema para lidiar con lo que está pasando. Y porque Milei está arrasando, está avanzando con un montón de reformas que van a ser estructurales y que siento que la dirigencia no está a la altura para dialogar con esas reformas estructurales, que no termina de ser consciente cómo está cambiando a través de Milei, que Milei siempre fue un experimento, ojo, por ahí reelige el año que viene, pero siempre fue un experimento para hacer unas modificaciones estructurales que la derecha siempre quiso hacer. Entonces, en algún momento tenés que mantener esas discusiones, porque vos tenés que plantear un proyecto de país más allá de quién conduce, no conduce, de qué manera conduce, sabiendo que la discusión es importante y que las consecuencias de avanzar con determinadas medidas son terminar presa en tu domicilio, pero en algún momento tenés que hablar afuera. Pero Mary, yo con eso diciendo en el sentido de que por lo menos desde un sector del peronismo intentan relacionar la prisión de Cristina con la mala situación económica y social de la gente. No sé si lo logran, no digo que necesariamente lo logren, pero sí están diciendo, bueno, vos estás pagando más de transporte porque Cristina está presa. Vos no estás ganando un buen salario. Claro, estás teniendo 3 salarios, 3 trabajos porque Cristina está presa. No digo que después eso finalmente llegue o cale en el pensamiento de los laburantes o de las personas que vivimos de a pie, pero sí hay una intención de vincular la prisión de Cristina con la mala situación actual de muchas de las personas de Argentina. Me parece que es un buen camino, no sé si en este momento lo está logrando, me parece que ese es el camino y que, porque si no, ¿quién va a ir a liberar a Cristina? ¿La militancia sola? No, el pueblo tiene que estar, porque la militancia sola se cansa después de un rato. Tiene que haber una movilización popular, incluso Pichetto, Miguel Ángel, este señor que volvió a cambiar. Yo lo amo, respétalo, por favor. Yo no lo quería. Es un gran señor. Mike Pichetto. Yo sé que tiene como una gran aceptación entre los colegas periodistas. A mí me había hecho enojar mucho, ahora veo que lo estoy volviendo a mirar con cierto cariño, respeto, no sé cómo llamarlo, porque empezó a ver cuál puede ser el caminito a lo Lula, a lo Brasil, que pueda sacarla a Cristina de la cárcel. Y el antecedente que se menciona mucho es el 2x1 en Argentina, que el 2x1, recordemos que fue en ese momento, en 2018, una mega movilización que ni siquiera hubo que convocarla, fue como el 17 de octubre, salía gente abajo de las baldosas diciendo, no, los asesinos genocidas acá no van a caminar
caminar libre por la calle nunca más si te metes el fallo de la Corte Suprema, que son esos 3 señoros que parece que hablan y son palabras sagradas porque nadie los puede tocar. Recularon en chancletas y hicieron una argucia leguleya para volverse, porque parece que las cosas que ellos dicen no se pueden cambiar. No, mira cómo pudieron cambiarla al final. ¿Por qué? Porque estuvo el pueblo en la calle. Bueno, ese es el antecedente. Ese es un ejemplo muy paradigmático que nos sucede siempre, pasó. Esa vez fue muy marcada la posición política del pueblo argentino. No creo que sea esta situación, me parece que esto sí hay que construirlo, me parece que esto sí hay que militarlo, elaborarlo. Es un buen camino de vincular la situación económica de las pymes, de los trabajadores, de los estudiantes, de los hospitales públicos, del Garrahan, o sea, todas estas movilizaciones y actividades políticas tan fragmentadas, tan atomizadas, que incluso desgastan a la militancia y a la gente que está sosteniendo las banderas de las personas con discapacidad, que ayer estuvieron haciendo una fila abajo de la lluvia para poder validar la posibilidad de transportarse sin pagar. Tiene que haber una unidad de todas esas luchas que están muy separadas. Incluso todavía. Cortito, pensaba en cuáles eran los números de inflación que tenía los últimos años Cristina cuando fue presidenta, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Sí. Eran índices similares a los que tenemos ahora y que el gobierno festeja como un gran logro, el 2% mensual, 1,8, 2,3. Teníamos a Patricia Burrich Para con el IPC Stroessner Congreso. haciendo todo un, con cara de triste, con un cartel que decía 2%. Bueno, era indignante para la oposición en ese momento. Digo, en última instancia, uno tiene que juzgarla a Cristina como posible gobernanta por lo que hizo cuando fue presidenta. Después, bueno, lo que hizo después que salió de la presidencia, acá estamos con las caras, estamos discutiendo. Sí. No, pero después sí, por supuesto, lo que hizo después también forma parte, por supuesto, de su carrera política y podemos discutir cada una de las decisiones que tomó, pero me parece lo central es lo que hizo cuando tuvo la lapicera para una cosa es impartir políticas Cristina gobernando y otra cosa es Cristina eligiendo candidatos, perdón. Está bueno lo que decís. Está bueno lo que decís. Porque todos tenemos diferentes atributos. Decís, sos bárbara gobernando. Sos bastante mala eligiendo. No, lo que quería decir es como hacer un zoom out de esta discusión que estamos teniendo respecto de Cristina Presa, el peronismo, la discusión de los liderazgos. Me quería subir a lo que dijo Mary de que el peronismo tiene que tener la capacidad de dialogar con estas reformas. Porque si hay algo que tiene la Libertad Avanza es muchísima audacia, muchísimo desparpajo para decir, yo tenía 2 diputados en 2021, llego y te voy a mandar el DNU 70, la ley de base, te voy a mandar esto, lo otro, Digo, no nos gusta, por supuesto, pero es audacia política. Sí, coraje, es tener coraje y es hacer cosas. Va para adelante. Es hacer cosas impensadas y lograrlo. Y lograr un sistema aceitado a nivel legislativo que con toma y daca, con una TN acá, con otra huevada acá, el PRO con ya su acta de defunción arriba, no le queda otra que hacer un saltos de garrocha con algunos senadores, diputados que ya se fueron a la Libertad Avanza. Digo, tuviste mucha audacia para hacer eso y mucha audacia para hacer unas reformas que van a durar muchísimos años en la Argentina. Tuviste audacia para vender la Argentina y el peronismo tiene que poder incluso, voy a decir algo horrible, aprender de eso, pero en un sentido de que durante muchos años de la historia se ha pensado a la Argentina como una perla en Latinoamérica, una excepción a Latinoamérica porque tenía clase media, porque había movilidad social ascendente, porque tenemos universidad pública, porque hemos juzgado a nuestros genocidas, etcétera. Y durante algunos episodios del principio de la gestión de Milei hablamos sobre esta latinoamericación de Argentina, viste, como cuando se lo compara con Perú, que es una democracia de bajísima intensidad, tienen presidentes distintos cada 2 horas. Digo, es como que también creo que hay que aceptar que estamos siendo un país de Latinoamérica, con una economía de Latinoamérica, con una diferencia gigante entre los que más tienen y los que menos tienen, con una democracia de baja intensidad como muchos otros países de Latinoamérica, con dirigentes presos como muchos otros países de Latinoamérica, como Brasil, por ejemplo. Entonces hay que empezar a pensar como esos países que todavía nos parece distante, todavía estamos con las herramientas de la Argentina que tenemos en la cabeza y somos otro país. Hoy somos otro país y vamos a seguir siendo otro país por todas estas normas estructurales que decíamos.
Y mientras hablaban, se me ocurría como, ¿vieron esa frase en inglés que se llama grow a pair? Que es como, tipo, poner las pelotas, es como en esto de admitir, somos este país, hermano. Sí. Hay que poner estas pelotas sobre la mesa, que ya no son aquellas otras, y que tal vez las herramientas del pasado que nos servían, y coincido con Jimé, nos servía la movilización popular para bajar un 2x1 en aquel momento. Sí. Hoy por hoy, con la desmovilización popular que hay, con lo que siempre digo que los jubilados no los acompaña ni Dios, son 5 que están ahí todos los miércoles. Entonces, digo, evidentemente tenemos que tener otra audacia política porque tenemos que cambiar como el chip mental. A mí argentino. Lo que me pasa con eso, Mili, es que pareciera que hay que encontrar la fórmula de la Coca-Cola, ¿viste? Para mañana, si y puede que ser. es imposible. Sí. Claro. 2027. Digo, a mí lo que me sale es ver la historia reciente, no sé, los últimos 100 años, desde que Argentina es un país más o menos con un estado más o menos parecido al que tenemos ahora. ¿Cuáles fueron las herramientas que tuvieron los sectores populares para poder hacer avanzar sus intereses y con qué límites se encontraron? Pero hay una diferencia, me parece clave, que es que los sectores populares, cuando en el neoliberalismo anterior veían que sus intereses estaban siendo aplastados y aparecía una cantidad impresionante de gente desocupada, encontraron una forma de organizarse que fue el piquete. Uh-huh. Bueno, ahora eso no está pasando. ¿Por qué? Porque no estamos desocupados, estamos juntando un trabajo atrás de otro. Entonces no nos podemos organizar como nos organizamos en la etapa anterior neoliberal. Tenemos que encontrar la forma de este momento, que no sé cuál es, como decir, la fórmula de la Coca, pero no se parece al anterior. Si no hay una vanguardia de lucha, vos en los 90 tenías los tipos quemando gomas en las rutas y por ahí lo veías en el noticiero, pero eso estaba permanentemente y en algún momento juntaba una masa de otros reclamos que iban atrás de esa pelea. Hoy en día no está, puedes decir, bueno, el grupo pequeño de jubilados que está todos los miércoles ahí dando vuelta al Congreso, pero bueno, tampoco termina de formarse algo en torno a eso. Coincido. Estamos atravesados por el pluriempleo. Sí. O sea, estamos hiperagotados. Vos, por ejemplo, esto al margen, ¿no? Pero le pedís algo por las aplicaciones y te viene entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque hay gente que estuvo laburando de 9 a 18 en otro lado y vienen con el auto y con los pibitos atrás dormidos porque necesitan sumar ese ingreso. Y ahora las aplicaciones, de hecho les está pasando a los pibes, están cobrando cada vez menos porque hay cada vez más pibes y pibas que pedalean o señoras que manejan el auto o trabajadores de aplicaciones que ya no les está ni siquiera sirviendo esa changa, ese último recurso. Sí. Bueno, ahí también a mí la pregunta que me parece es por qué los sectores organizados no están en la calle. Bueno, a ver, los pibes y las señoras y todos los que laburan en aplicaciones quedaron por fuera de la ley laboral en la última reforma, no son trabajadores. Ahora hubo un pronunciamiento de la OIT a favor de la formalización de los trabajadores de plataformas, que es algo que empujó también la Argentina allí en la OIT. Todo el poder a los pibes. Sí. Bueno, semana mundialista, ¿no? Estamos en el medio del mundial, pareciera, es muy loco, porque ya debutó la Argentina, ganó, Messi hizo 3 goles, y acá hicimos todo un capítulo como si no hubiera ocurrido. Yo estoy muy enojado, como me imagino la mayoría de todos ustedes, con ese cooling break que hay a los 20 minutos y con esas publicidades nefastas que te meten, loco, la imagen del Diego. La imagen del Diego en Bed Warrior, Demostrá ¿no? que la tenés grande. Horripilante. Es lo más feo que vi. Pará, ¿qué eso que los herederos de Maradona, que Morla autoriza eso? ¿Cómo es esa historia? No, los hijos, la familia. Hubo discusión entre ellos, pero de igual los modo... hijos, me duele el corazón si son los hijos. De igual modo autorizaron. El Diego diciéndote que apueste para demostrar que la tenés grande. Sí, horrible. Es una cosa, pero vivimos en un mundo nefasta. horrible. Es distópico. Que para mí es lo que dijo Mili, es el mundo en el que vivimos. Está Donald Trump firmando un acuerdo después de iniciar una guerra en Irán, que es contratado después con Israel atacando Líbano. Tenés que, yo no sé si va a haber estados en unos años, ¿no? Tenés a Peter Thiel viviendo acá en Barrio Parque, juntándose con multimillonarios a definir sobre el futuro del mundo. Entonces, hay que pensarlo en esos términos. Ya está. Es un mundo muy distinto hace 10 años. Las democracias como las conocíamos no existen. Hay que empezar a dialogar con ese ahora porque ya está. Se alejó. ¡Ah! Se alejó. Bueno, pare. Me gusta terminar así. Quiero una movilización masiva. Igual que no cambie sé. todo. Noviembre te la quiero ver a Trump, no sé, Sí. Mirá mi esperanza, donde la tengo puesta. Pobrecita, mi amor. Horrible.
olvídate. Para mí noviembre define qué pasa en el 2027. Sí, define. O sea, al menos define para la reelección de Milei. Sí. O sea, si Trump gana, ya creo que podemos asegurar que Milei reelige. Ahora, no gana, se abre una incógnita de lo que pasa en el 2027. Pero digo, va más allá de los gobiernos. Hay que tener un diálogo con multimillonarios, billonarios, no sé qué es Elon Musk ahora, trillonarios. Tetramillonario. Que tienen un poder por encima de los estados, incluso por los Estados Unidos. Entonces, por eso cuando vos decías, Jimé, la discusión tributaria también va por ese lado. Total. La política más revolucionaria va a ser plantear una reforma tributaria que permita generar los gastos que vos querés para un estado presente. Entonces, ¿y cómo dialogás con esos trillonarios que no les importan los límites de los estados, que van a poder comprar tierra, que van a poder poner data center, que van a poder hacer lo que quieran? Bueno, vos tenés que dialogar. Olvídate del Grupo Clarín y del Poder Judicial. Es mucho más allá. Entonces, hay que estudiar, me parece, hay que saber leer a la sociedad, una sociedad que está fracturada, que está sobreexplotada, que no se va a organizar con la lógica sindical que se venía organizando y que viene de hace varios años, ya post pandemia que se da esta situación, ¿no es cierto? De la precarización general de las vidas. Entonces, tiene que haber ahí una dirigencia que sepa dialogar y sepa interpretar esa realidad, porque no se restringe de vuelta solamente, ni siquiera la región, es mundial y va a haber que reconstruirlo todo. No se puede usar las fórmulas del pasado. No sé la fórmula de la Coca-Cola, pero aunque sea, plantearse, decir, che, las cosas son distintas. Sí, coincido, pero sí tienen que ser con fuerza, me parece, ¿no? Digo, pienso en aquellos dirigentes que emergen por ahí como contrapoder, o por lo menos en la discusión pública, no sé, Madman en Nueva York, claramente es un alcalde, no es un presidente, no es un jefe de Estado, pero bueno, plantea más impuestos a los ricos, transporte público para los trabajadores y trabajadoras, guarderías para los pibes, digo, cosas muy concretas que van en un sentido completamente contrario a lo que estos grandes magnates del mundo están planteando. No sé si hay que hacer lo mismo, pero sí pienso que si en la Argentina eventualmente tenemos la posibilidad de que vuelva a tomar la rienda del gobierno alguna expresión del campo nacional popular, digo, en principio a mí me da la sensación de que hay que tener por lo menos una propuesta fuerte y profunda frente a la sociedad, para que sea en el sentido de las mayorías, que plantee. Me parece que hay que plantear una pelea frontal. Digo, después hay que ver, coincido que ahí tenés que medir cada batalla, con cuál vas, con cuál no, tenés que negociar, tenés que ser pragmático, abierto. Pero digo, no sé, yo no querría el año que viene ir a votar un frente tibio, inestable. Sí, muy digerible para el sistema, que plantee una cosa, mirá, nosotros la verdad. Que tengas a uno planteando una cosa y a su contrario también dentro de la misma bolsa. Hay que poner arriba de la mesa toda la carne al asador. Bueno, se terminó este capítulo. ¿Qué? ¿Les gustó algún título? Condenados por amar. Yo noté acá La fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola me gusta. Sigamos rompiendo las pelotas. Vamos a morir. Todos vamos a morir. Qué lindo, el sábado a la mañana te levantás y te llega el mensajito del hecho maldito. Escúchame, buen día. Buen día, todos vamos a morir. Bueno, estuvo Mili Pioletti, estuvo Jimena Fuertes, estuvo María Caferata, yo soy Juan Gentile. Suscribite, bancá el hecho maldito. Cada vez quedan menos espacios como este, así que es muy importante también que vos, que nos escuchás habitualmente, nos recomiendes y si podés nos des una manito suscribiéndote. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Acompaña al hecho maldito. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín.